Supongamos que queremos nosotros hacer un análisis del clima laboral en nuestra empresa y hacemos una encuesta a los ejecutivos que trabajan con nosotros. Una de las preguntas es, si otra empresa le hiciera a usted una oferta igual o ligeramente mejor a la del puesto actual, ¿permanecería usted en la empresa o cambiaría de puesto? La respuesta que obtuvo esta organización a 200 ejecutivos la clasificaron de manera cruzada, como la tabla que vimos en el ejemplo bastante sencillo, con su tiempo de servicios. Según esta tabla, podemos nosotros contestar la pregunta que dice, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar al azar un ejecutivo que nos ha dicho que es leal a la empresa, es decir, que se queda, y además que tiene más de 10 años de servicio? Esa es la pregunta que está interesada la gerencia general, para saber cómo va el clima laboral en nuestra empresa. Entonces tenemos esta tabla de contingencias que vemos en nuestro ejemplo. La pregunta la podemos desarrollar rápidamente y después la vamos a comprobar usando la regla de probabilidad. Si usamos la tabla de contingencia, vemos que nos están pidiendo cuál es la probabilidad que un ejecutivo me diga que se quede y que además tenga 10 años o más de 10 años de servicio. Si vamos a nuestra tabla de contingencias, hacemos el cruce de me quedo y más de 10 años de servicio y estamos viendo que es 75 sobre 200. Esa es la probabilidad de que una persona, un ejecutivo en nuestra empresa, consultado al azar, nos diga que se queda y adicionalmente tiene la condición de más de 10 años de servicio. Si esto lo relacionamos, nos vamos a dar cuenta que si tenemos este tipo de tabla, estamos trabajando con eventos que son condicionales. Y en este caso, ¿cómo podríamos definir la probabilidad? La probabilidad la podríamos definir de la siguiente manera. ¿Cuál es la probabilidad de que un ejecutivo seleccionado al azar me diga que se queda y que además tenga 10 años, más de 10 años de servicio? Entonces, si usamos nuestra regla práctica de probabilidad, la regla número 6, identificando que son eventos condicionales, vamos a ver lo siguiente. Probabilidad de que diga que se quede y que tenga más de 10 años de servicio es igual a la probabilidad que haya dicho que se quede por la probabilidad de que tenga más de 10 años de servicio dado que ha dicho que se queda. Entonces, de nuestra tabla de contingencias, hallemos esas probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad que un ejecutivo de mi empresa diga que se quede? Observamos, ¿cuántos son los que han dicho que se quede? 120 sobre 200. Esa es la primera probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad que haya dicho que tiene más de 10 años de servicio, dado que he dicho que me quedo? La cantidad de personas que han dicho que no se quedan ya no me interesa. Mi espacio muestral ya no son 200, sino solamente son 120. Y de esos 120, ¿cuántos son los que tienen más de 10 años de servicio? 75. Entonces, la probabilidad de que tenga más de 10 años de servicio, dado que he dicho que me quedo, es 75 sobre 120. Si hacemos la multiplicación 120 sobre 200 por 75 sobre 120, anulamos 120 y me queda 75 sobre 200. Estamos viendo que nuestra regla de probabilidad es plenamente también aplicable usando una tabla de contingencias.